Es necesario, hermano, poder prestarle atención, como decía el primer mensaje esta noche, a la voz de Dios. Porque aquí el que marca, hermano, el rumbo de este planeta no es el hombre, no es la ciencia, es Dios a través de su poderosa palabra. Gloria al Señor. Isaías capítulo 40, me contesta con un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra de nuestro Dios tal y como está escrito. Verso 1 y verso número 2 dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo leemos una vez más. Verso 1 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Damos gracias al Señor esta noche por permitirnos estar acá. Y también, hermano, haber recibido ya la bendición de dos minicultos, por decirlo así. 2 tiempos de adoración, de palabra. Y hoy nos corresponde compartir el mensaje de Dios, hermano, en este tiempo. Dígale al que está a su lado: el consuelo de Dios. El consuelo de Dios. La palabra del Señor nos presenta en el capítulo 40 de este libro de Isaías una profecía. Se considera, hermano, que el libro del profeta se divide en 2 partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 38, y una segunda parte del capítulo 38 hasta el final del libro del profeta Isaías. Hay dos tipos de profecía, hermano, establecidas en este libro. Una profecía establecida para el tiempo del profeta, que se considera que es del capítulo 1 al capítulo 38. Y a partir de ese capítulo en adelante, que sería el 40 o el 39, en el 40 donde estamos esta noche, hacia cerrar, el libro del profeta se considera que es profecías para una futura generación. La palabra que se registra en los versos, hermano, que hemos leído, era una profecía que Isaías declara, pero era una profecía que se entendería muchos años adelante. La generación a la que le predicó Isaías fue una generación perversa. Aún el Señor le dijo al profeta, cuando el profeta le dice: heme aquí, en el capítulo 6, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Y cuando el profeta pregunta: ¿y a quién voy a hablarles? ¿A qué pueblo le voy a hablar? El Señor le dice: es un pueblo muy especial, le dice el Señor, porque tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, refiriéndose a la rebeldía del tiempo del profeta Isaías. Y fue así, por eso es que las profecías desde el capítulo número 1, cuando el profeta habla al pueblo, fueron muy fuertes. Expresiones como las que comúnmente conocemos, cuando el profeta se para delante del pueblo y les comienza a decir: así dice el Señor, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y el primer tramo de profecías, hermanos, fueron profecías fuertes. En esta ocasión, en el capítulo 40, en los versos que hemos tomado, hermano, de base, Dios levanta o declara esta profecía, pero la profecía era para una generación nueva. Aquella generación rebelde que no tomó en cuenta la voz de Dios fue sujeta a un juicio. Su pecado lo alcanzó.
fue cautivo en aquel tiempo, hermano, por una nación más fuerte que ellos, por causa de la desobediencia, y han pasado muchos años. Se considera que aquella generación en cautiverio ha muerto y se ha levantado una nueva generación en medio del pueblo, pero ellos siguen en cautiverio. Esta generación no ha visto el poder de Dios. Esta generación ha visto el castigo que el Señor ha traído sobre su pueblo por causa del pecado. Pero en medio de la necesidad, en medio de la incertidumbre, no solamente el pueblo está siendo oprimido, no solamente el pueblo se siente, hermano, desesperado, en aflicción, en agonía, sino que el pueblo ha llegado a un punto donde el profeta les declara palabra y les dice: su tiempo ha finalizado. Dios dice de que su tiempo se ha terminado. Hoy es tiempo de poder pasar la página. Dios los visitará, les dice la profecía del Espíritu al pueblo. Pero vea esto, hermano, oiga esto. El problema es tan serio con relación a la fe, a la voluntad y a la situación que el pueblo está enfrentando, que aunque están escuchando la palabra o están escuchando la profecía, el pueblo no cree. El pueblo no tiene fe. El panorama espiritual de esta generación es de mucho caos y es de mucha miseria espiritual y mucha desgracia. Aun cuando se está dando esta profecía del capítulo 40, el verso 1 y el verso 2, donde el Señor consuela al pueblo y le dice al profeta, oiga eso, le dice al profeta: háblale al corazón de Jerusalén. Háblale al corazón, porque el Señor conoce la necesidad del pueblo. Y oiga, usted que nos está sintonizando, usted que va en su vehículo, usted que escucha la radio, usted que mira la televisión, porque son tiempos de incertidumbre, no solamente para la humanidad, simplemente, hermano, hoy veníamos platicando con una persona que nos trajo, hermano, y me venía diciendo este muchacho inconverso: ¿qué piensa, pastor? ¿Qué piensa usted acerca de esta situación de la vacuna, acerca de esta situación que se está viviendo? Y uno tiene que dar la postura, hermano, que nosotros no podemos estar mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Si hablamos de juicio, la iglesia no tiene nada que ver con el juicio ni con la gran tribulación. Nosotros no podemos ser predicadores irresponsables, el ponernos a gritar cualquier locura, porque hay un pueblo pendiente de escuchar la palabra y deseoso de poder escuchar una palabra que les guíe con claridad y que comprendan cuál es el tiempo en el que estamos. No podemos mezclar una cosa con otra, pero es una realidad. La humanidad está siendo examinada y la iglesia está siendo examinada también. En este tiempo parece ser que estamos en un tiempo de incertidumbre y hay mucho pueblo que le pertenece a Dios, que no tiene fe, que no tiene fuerza, que no sabe cómo actuar, que no sabe cómo comportarse. Por eso es que el pueblo tiene que aprender a levantar su cabeza y a ver a su Dios y a comprender de que de las manos del Señor nada se sale, de los planes de Dios nada se sale de control. Aquí el que manda es Dios, aquí el que indica es Dios, aquí el que marca la diferencia es el Señor. Agradecemos a Dios, hermano, por ser una misión que tenemos palabra, una misión que tenemos alimento espiritual, y que aunque hace un par de meses, casi ya más de un año, la noticia que golpeaba a esta humanidad, que afligió y sigue afligiendo la naturaleza carnal, encontró, hermano, a la iglesia de manera general en incertidumbre y que habían muchas preguntas. Agradecemos a Dios porque en medio de este tiempo, hermano, todavía hay una iglesia que comprende cuál debe de ser la reacción, o que comprende qué es lo que espera Dios en medio de esta situación. Yo le decía a este amigo, yo creo que aquí hay dos panoramas diferentes. Uno es la posición de la iglesia. ¿Qué espera Dios de un creyente? Porque ese joven me decía, yo creo que son momentos bien difíciles, complicados, le dije yo.
pero nos están examinando, le dije yo. Así es, tanto a nosotros como creyentes, como a ustedes, como personas que no conocen a Dios, nos están examinando. Del cristiano evangélico, lo que esperan en este tiempo es que se pueda perfeccionar nuestra fe y nuestra dependencia del Señor, porque que Cristo pronto regresa, eso es una realidad y debemos de estar preparados. Pero para la humanidad también es una prueba, que están queriendo hacerlo reaccionar para que vea para el cielo, porque la palabra del Señor es verdad, la palabra de Dios es verdad, y ya no solo lo gritamos desde los púlpitos, a través de radio, televisión y a través de medios en redes sociales, sino que abiertamente a través de las señales Dios te está indicando que su palabra es verdad. Y aquí es donde queremos, hermano, dar el mensaje o puntualizar el mensaje. También nosotros como creyentes, hermano, nos toca enfrentar momentos así, momentos difíciles, momentos donde hay incertidumbre, donde no hay entendimiento, donde no sabemos cómo actuar, qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Aún estando en el evangelio, ¿cuántas personas, hermano, escuchando un trompetazo incierto, un mensaje de predicadores irresponsables que gritan cualquier cosa que se les viene a la cabeza, y producen en el pueblo, hermano, una actitud también de locura, de incertidumbre? Qué importante es escuchar la palabra de Dios aún en medio de esa situación que a veces no te deja ver con claridad el camino, hermano. Qué importante es escuchar la voz del Espíritu que te indique cómo debe de ser la actitud correcta, aún en medio de esos momentos difíciles que nos toca enfrentar, porque a todos nos toca enfrentar momentos así de adversos, donde a veces no hay fe, donde a veces se complica todo. Aún el salmista dijo en algún momento: mi alma está batida, o hasta el polvo, dijo el salmista, cuando se refería a su angustia. El profeta Elías llegó un momento donde él dijo: basta ya, oh Jehová, mejor quítame la vida, porque estaba en una situación donde no sabía qué hacer, no sabía qué estaba pasando. Acababa de estar teniendo una victoria en el Monte Carmelo, acaba de descender fuego del cielo, pero luego hay amenazas de muerte y el profeta está huyendo y no entiende qué es lo que está pasando. Allí es donde se necesita que Dios intervenga y que el Espíritu pueda guiar al pueblo de la manera correcta, porque para eso apareció también el Señor en la experiencia que le dio al profeta, donde aparece un ángel de Dios y le da de comer al profeta y le dice: come y bebe, porque no todo se ha terminado. Come y bebe, porque el largo camino te resta. Alabado es el nombre del Señor. Allí es donde necesitamos que la palabra de Dios marque nuestro caminar, para que nos indique cuál es la actitud que espera el cielo, cómo se debe de actuar en medio del momento de incertidumbre. Alguien grita un fuerte amén esta noche. Mira lo que dice el verso 27. Verso 27 del capítulo 40. Ese es el pensamiento del pueblo. Aquí se revela cuál es la condición del pueblo. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Sabes qué significan esas palabras? La nación de Israel está diciendo: Dios se olvidó de nosotros. Parece ser que nuestro nombre ya no está en el pensamiento de Dios. Dejó de pensar en nosotros Dios. Eso representaba dónde estaba, hermano, cómo estaba su confianza. Eran tiempos bien complicados. Por eso es que me gusta lo que comienza a decir, y por cuestión de tiempo no lo leemos todo, pero desde el verso 12,
Cuando Dios observa en el pueblo que aunque Dios le está dando palabra, el pueblo no levanta cabeza, no reacciona de la manera correcta. Parece ser que el pueblo está tan cabizbajo de que nada lo va a hacer actuar de la manera correcta. Entonces Dios se presenta delante del pueblo y les comienza a mostrar su grandeza, les comienza a mostrar su señorío, les comienza a mostrar su poder, su autoridad. Pero en el verso 22 dice la palabra, el verso 21 dice la palabra del Señor. Aquí resume el Señor ya todo lo que les ha estado diciendo acerca de su creación y acerca del poder que Él tiene para controlar todas las cosas. Verso 21 dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él existe, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz o su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Nunca falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios le está diciendo al pueblo: ustedes no han escuchado, nunca han oído esto, nunca se les ha comentado que desde el principio todo lo que Dios ha hecho, ha creado, su poder, su gloria. Él controla todo. La aflicción de la nación es que hay un rey que los está subyugando, y Dios les dice: señores, si yo soy quien los ha creado a todos los poderosos, y los poderosos sin mí no son nada, yo soy el que controlo todo, dice el Señor, a fin de que el pueblo pueda reaccionar y a fin de que el pueblo pueda levantar su cabeza y reconocer que hay un trono que está ocupado, y el que se sienta ahí es el que controla todas las cosas. Y ahí debe de estar tu confianza, ahí debe de descansar tu alma. Y Rababasama, Endarayasama, ahí es donde el pueblo debe de aprender a poner su confianza. Alguien alaba el poder de Dios. Alguien alaba el poder de Dios. Alguien alaba el poder de Dios. Yo no sé si alguien lo conoce, al Dios del que estamos hablando, el que tiene el control de todo, el todopoderoso. Jehová es su nombre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que el pueblo levante su cabeza y que vea a Dios y que comprenda de que aquí es Él el que manda, que se reaccione de la manera correcta. Por eso Dios bendiga a los que estamos aquí, hermano. Dios bendiga a los que estamos aquí, a los pastores, a los líderes y a los que tenemos seguridad de que aquí quien manda es Dios. Aquí quien manda es Dios. Y es un tiempo donde el pueblo tiene que ver a Dios, tiene que alzar su mirada, tiene que buscar su rostro, tiene que aprender a descansar en Él, tiene que aprender a echar toda su ansiedad sobre Él. Allí es donde se centra la palabra que Dios envía al pueblo cuando le dice: consolaos. En otra palabra, tranquilícense, descansen, limpien sus lágrimas. ¿Quién es el que dice eso? El que manda, el que controla todo, el todopoderoso. Alguien dice: gloria a Dios. Por eso es importante que se reaccione de la manera correcta y que puedas escuchar la voz de Dios. Verso número 28. Lea conmigo.
Verso 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece como nosotros, no se fatiga con cansancio como nosotros, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es tu Dios, en Él confías tú, entonces descansa, porque de Él jamás se han salido las cosas de control. Él tiene el control de todo. Yo no sé cuántos están entendiendo esta noche la palabra del Señor. En Él está tu confianza, en Él está tu seguridad. Entonces descansa, porque Jehová está en su trono y Él controla todo. Ahora puntualicemos esto, hermano. El verso 28 se divide en 4 partes. Número 1, el verso 28 dice: ¿no habéis sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Vea esto, aquí hay 4 credenciales que Dios le presenta al pueblo. Después de generalizar su gloria, su poder, su grandeza, después que le dice Dios al pueblo: ¿a quién ustedes me van a comparar? ¿Con qué me van a comparar? Si yo soy el que despliego los cielos y llamo a las estrellas por su nombre, si yo soy Jehová, el que ha creado todo, ¿a qué me pueden comparar ustedes?, les dice Dios al pueblo. Y después toca su angustia, refiriéndose al que les está señoreando, al rey que está subyugando sobre ellos, y les dice: yo controlo a los poderosos. Si yo soplo sobre ellos, se termina y no queda ni raíz. Nadie los conocerá después. Hablando, hermano, acerca de aquello que les angustia. Pero luego Dios llega al verso 28, la revelación llega al verso 28, y lo primero que les indica con detalle es: yo soy el Dios eterno, Jehová. Significa que Dios les está diciendo al pueblo: yo no tengo principio, ni tampoco tengo final. En mí no hay inicio, ni tampoco hay nada que vaya a terminar en mí. Y esto se centra, hermano, en el punto de descanso para el pueblo, porque la palabra en el verso 1 es consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo, le dice el Señor a la nación, pero el pueblo no encuentra descanso. Por eso es que Dios se le revela como el Dios eterno, el Dios que no tiene límite de tiempo, el Dios que no tiene variación de tiempo, el Dios que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que será el mismo mañana, el Dios que no cambia aun cuando las adversidades y las situaciones cambien, el Dios que controla todo. ¿Sabe por qué es importante comprender esa realidad? Porque Dios le está diciendo al pueblo: yo puedo ayudarte en la angustia que estás viviendo hoy. Yo tengo el poder para extender mi mano en la adversidad que enfrentas en este tiempo, porque Él no cambia, porque Él es eterno. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que un cristiano evangélico debe de comprender de que en medio, como decía el mensaje anterior, de situaciones adversas que nos toca enfrentar en esta vida, descansa en Él, descansa en Él. Como dice la palabra: echa toda tu ansiedad sobre Él y Él hará. Nuestro tiempo es limitado, hermano. Nuestros días están contados. A nosotros se nos va el tiempo, se nos acaba la oportunidad. Pero Dios es eterno. Dios controla todo. Y Dios, claro, que nos puede ayudar en medio, hermano, de las adversidades que hoy nos toca enfrentar. Estamos enfrentando angustia o un proceso difícil a nivel mundial, pero hay un Dios que puede darte descanso en medio de la adversidad. Hay un Dios en quien puedes encontrar sosiego en medio de la oscuridad. Hay un Dios digno de confianza. Por eso es que la Biblia dice: bienaventurados los que confían en Jehová, bienaventurados los que ponen
pone su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque no serán avergonzados, porque todo aquel que se allega a Él no regresa con su rostro cabizbajo. En Él encontrarás la respuesta para tu necesidad. Por eso es que estamos acá, y por eso es que venimos a buscar el rostro del Señor. Por eso es que descansamos en la búsqueda, porque lo hemos entendido. Él lo controla todo, Él lo controla todo. Mientras mi confianza esté puesta en Él sobre mi vida, quien indica lo que pase o deje de pasar no es el hombre, no es la ciencia, no es el diablo, no son mis pensamientos, es el Dios eterno. Alguien grita amén, alguien grita amén. El verso 28 sigue diciendo: ¿no has sabido, has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó, dice, los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vea para acá. ¿Sabes a qué hace referencia el verso 28? Con relación al Dios que trae consuelo al pueblo. No solamente es el Dios eterno, sino que es el Dios que no tiene límite, que es infinito. Cuando Dios le dice eso al pueblo, no solamente soy el que controlo los tiempos, no solamente soy el Dios eterno, sino que también soy el Dios que no puede ser medido con nada, un Dios que no tiene límite, un Dios que su presencia lo suple todo y lo llena todo y lo complementa todo y perfecciona todo. Cuando se habla, hermano, acerca de un Dios que no tiene límite, estamos hablando de un Dios, hermano, que no se queda sin fuerza, un Dios que no se queda sin estrategias, un Dios que no le toma nada por sorpresa. Y por ende, si el pueblo está en medio de incertidumbre y Dios le está diciendo: descansen, tranquilo, sigan caminando, no desfallezcan, sigamos avanzando. Pero ¿por qué tanta confianza? Porque yo tengo todas las cosas bajo mi dominio. Porque le dijo el profeta en su momento al pueblo: porque con mi diestra yo los sostengo, porque yo soy el que les tiene en su diestra, porque yo soy quien cuida de ustedes. Hermano, esas son palabras poderosas. Cuando Dios le dice al pueblo: señores, si yo no tengo límite, si mi fuerza, si mi poder no se puede contar, ni tampoco se puede medir, entonces levanten su cabeza y aprendan a descansar en mí, les está diciendo Dios. Porque al final todo se puede terminar. En lo humano todo puede llegar a su límite, mas sin embargo, el que pone su confianza en el Señor, este está en la posición donde va a experimentar el poder de Dios, experimentará el sustento de Dios, experimentará el cuidado de Dios, experimentará la realidad de que aquí el que manda es el Señor. ¿O no lo hemos experimentado, hermano? ¿Usted cree que nosotros estamos de pie porque somos inteligentes, o que por alguna razón, hermano, el que está a la par tuya está tan lleno de vitaminas que el virus solo le ha pasado besando el cachete? O sea, solo lo ha puesto con gripe un día, sin sabor un día, solo lo puso a sudar en una calentura una noche, solo se sintió que se moría una noche en el proceso, y de ahí con todo. ¿Y usted cree que es por bueno? Algunas, como decía el pastor, algunos tuvieron ya confirmado el COVID, leve, fuerte, algunos sin síntomas, pero algunos no hemos sentido nada, hermano. Hay nuestras familias, esposa, hijos,
no han visto ningún síntoma. Y esto no significa, como decía el pastor, que unos son súper creyentes y los otros tienen fe poca. No, si es que aquí el que manda es el Señor. Lo importante es que lo tengas claro. No, aquí no es nuestra fuerza, aquí no es nuestra capacidad. Es que nadie está de pie por voluntad propia. Aquí ha sido la mano poderosa del Señor. Y Dios bendiga al pueblo que lo entiende. Dios bendiga al pueblo que lo comprende. Por eso estamos acá buscando el rostro del Señor. Y usted que nos mira por la televisión y nos oye por la radio, hay que reaccionar con entendimiento. Es tiempo de levantar nuestra mirada al cielo, humillarnos y buscar el favor de Dios, porque el pueblo que se refugia en Él puede ser consolado. El pueblo que se refugia en Él experimentará el poder y la gloria y el cuidado de su Dios. Estamos agradecidos con Dios. La mano de Dios ha estado, sea que hayas tenido alguna situación, hermano, de alguna enfermedad o no, pero Dios ha cuidado de nosotros. Yo veo a veces a mis niñas, ¿cómo diablos hacemos que esas niñas se peguen la mascarilla, hermano? Si usted ahorita les dice póngasela y delante de usted se las pone dándose la vuelta, ya a saber, ni ellas saben dónde está la mascarilla. Y uno ni la mascarilla y ella le hace así. Y eso a la hora que se dio cuenta usted. Tiene una hora de estarse revolcando con todos los niños en la escuela bíblica, de estar jugando y de estar abrazando y tocando los juguetes. Uno dice, increíble, aquí solo la mano de Dios, solo la mano de Dios, solo la mano de Dios. Aquí el que manda es el Señor. Por eso es tiempo de humillarse y de buscar al Señor, porque solo el pueblo que se humilla y busque a Dios encontrará descanso en medio de sus adversidades. Y mira lo que sigue diciendo el verso 28. No desfallece. Oye eso. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí hay dos cosas y terminamos. Una es que Él es inagotable, hermano. No pasará un día donde digamos, ¿será que Dios nos puede ayudar? Claro que sí. Si Dios no es como nosotros, que ya con 45 años usted tiene que agarrarse de la silla y tiembla para sentarse. Y si pasa mucho tiempo sentado, hay que ayudarle a levantarse. No, hermano, Dios no es así. ¿Alguien está entendiendo esta noche? No es así. Él está más fuerte que nunca. Y los que se apoyan en el brazo de Dios lo van a descubrir. Él sigue siendo el mismo. No ha cambiado. El mismo de ayer es hoy, será mañana. El mismo Dios que no tiene límite es el Dios que nos acompaña. Y el Dios que no se cansa ni se fatiga. Al contrario, Él tiene poder para darle fuerza al cansado. Él tiene poder para multiplicar las fuerzas de aquel pueblo que en Él encuentra el sustento de su fortaleza. Y al final, refiriéndose a su sabiduría o a su entendimiento, que no hay quien lo alcance, habla acerca, hermano, por lo menos hoy, para puntualizarlo y cerrar, habla acerca de sus propósitos. Sus propósitos son difíciles de entenderlos en nuestra humanidad, hermano. Pero sus propósitos no los estropea nadie. Nadie. Y yo cierro diciendo esto. Yo le decía a este joven mientras caminábamos, mientras veníamos para acá, aquí hay dos exámenes que se están haciendo, le dije yo. Uno es para el cristiano evangélico. Le están haciendo pasar por un filtro. No hay un cristiano, le dije yo. Y le hablo como predicador y le hablo por experiencia propia. Hace un año
No había un predicador que no estuviera de rodillas sintiéndose avergonzado, sintiéndose frustrado, preguntándose qué está pasando. ¿Qué está pasando? No existió nadie que no tuviese una experiencia íntima con Dios en la soledad y en el silencio. Al cristiano evangélico lo hacían revisar su vida espiritual. Al cristiano evangélico lo hacían, hermano, examinarse, un examen bien minucioso en el silencio, donde lo hacían a ustedes no ver al que está a la par suya, no ver al que está enfrente de usted, porque ahí no estaba, solo estaba usted de rodillas, estaban sus niños, estaba su familia, pero siempre había uno a quien Dios, hermano, le despertaba para estar de rodillas. Y siempre había una pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro que Dios está tratando con la humanidad, y con los primeros que está tratando es con la iglesia del Señor. Dios bendiga a los que hemos entendido, hermano, de que no es tiempo de estar jugando, es tiempo de poner la mano en el arado y no ver hacia atrás. Dios bendiga al pueblo que se ha definido y ha dicho: bueno, si estos son tiempos postreros, es tiempo de agarrarse más de Dios y echarle para adelante. No podemos estar jugando a ser cristianos, no podemos ser hipócritas, ni en los púlpitos, ni en los ministerios, ni allá abajo. Tenemos que ser creyentes verdaderos, porque Cristo pronto regresa. Pero también le decía a este muchacho: en tu posición siendo inconverso, no conoces a Dios, has crecido en una familia creyente. Yo estoy seguro, le dije yo, que también en tu posición, así como la mía, como pastor, como predicador, también nos han examinado, también a ti te han examinado, y también a usted que nos mira por la televisión y nos oye por la radio. Solo que el examen sobre el pecador es diferente. El propósito de Dios es que te vuelvas a Él antes que sea demasiado tarde. Pero los propósitos de Dios se cumplen, hermano. Se cumplen. Sus pensamientos son perfectos. Si este proceso no viene antes del arrebatamiento, algunos de los que estamos aquí posiblemente nos quedamos. Pero sus propósitos son perfectos, y los planes de Dios son de bien y no de mal. Tiene planes de salvación para nuestra alma. Por eso es que nos han examinado en la intimidad. Y repito, Dios bendiga a los que hemos entendido. Y hay un amigo, hay una persona lejos de Dios que necesita comprender: ya no es tiempo de jugar, es tiempo de volverse a Dios. Porque el plan de Dios es que el hombre se vuelva a Él y reconozca de que solamente Él es Dios, y solamente en Él hay salvación. Antes de Él ni después de Él no hay quien salve. Solo en Él se encontrará la salvación para nuestra alma. Por eso es que esta noche vengo a decirte: si Él es nuestro Dios, si en Él está nuestra confianza, descansa, porque Él tiene todo bajo control. Dale tu mejor aplauso al Señor.